Mi nombre es Pablo Semán, soy investigador del CONICET y profesor de la UNSAM. Y nada más. Dice que vos empiezas. Eso es que desde que había que presentarse. No, bueno, entonces voy a mis notas. Yo voy a hacer mi presentación dividida con Cecilia Ferraudi. Quiero hacer un mínimo recorrido histórico por algunas representaciones del conurbano y sacar alguna conclusión respecto de eso para que Cecilia pueda seguir con lo que queremos decir, que es acentuar, yo diría, la heterogeneidad del conurbano y digamos, un poco tratar de poner en suspenso el sentido común que todos nosotros tenemos, que creemos que podemos decir una cosa entendible, unívoca y fácil de entender, perdón por la repetición, con la palabra conurbano. Hay muchísimas representaciones históricamente sucesivas sobre el conurbano, que incluso han planteado esto de el conurbano. Yo no voy a referirme a todas porque sería absolutamente imposible, tampoco voy a referir con muchísima profundidad a las que me refiera, simplemente para tener como unas balizas, unas señales en un camino, ¿no? Hay una que es como muy antigua, a esta altura, para mí no es tan antigua porque yo soy casi tan antiguo como esa representación, que es la representación de, que yo diría es el conurbano como el horror de Germani, que es uno de los fundadores de la sociología en Argentina, donde, digamos, Germani lo que trataba de investigar era el fenómeno, por qué surgió, por qué se consolidó, por qué pudo ser, una cosa que en principio no debería haber sido en la evolución normal de los países, como el peronismo, ¿no? Y en parte estaba en Germani la idea de que el conurbano era una tierra, de alguna manera, en esa época poblada por nuevas almas, digamos, casi una representación como la que podía tener un colonizador sobre una tierra indígena, y de alguna manera eran unos sujetos que estaban, técnicamente la palabra de Germani era disponibilidad, ¿no? O sea, tenían la cabeza vacía y se las podía llenar un liderazgo, una doctrina, ¿no? Y lo que pasó es que esas cabezas vacías las reorganizó lo que para Germani era un problema, que era el peronismo, ¿no? Esa es una manera de mirar el conurbano, que yo diría, a pesar de muchísimas discusiones, a pesar de que es una discusión pendular, y yo les voy a mostrar que es pendular, fue relevada por visiones que no son necesariamente de las ciencias sociales, pero que beben de las ciencias sociales. Yo me acuerdo que hace ya bastante más adelante, unos 15 años, a mi edad 15 años pasan rapidísimo, yo hice una serie de entrevistas cualitativas, conversando con algunas personas en focus groups que ahora están de moda, en todo el país, digamos, en varias provincias, en Santa Cruz, La Rioja, Corrientes, y una pregunta que la gente, o una cuestión de la que la gente se ponía a hablar, era sobre lo que ellos llamaban el hombre del conurbano, ¿no? Y también era una representación horrorosa sobre el conurbano. El hombre del conurbano es un tipo que, a diferencia del hombre de la provincia, esta Mirta que es de aquella época, a diferencia del hombre de la provincia, es un hombre que ya perdió lo que supuestamente es propio del hombre de la provincia, que es la relación con la naturaleza. El hombre de la provincia caza, pesca, se opone al viento, a las aguas. No es verdad esto, pero digamos, en la representación de los hombres de la provincia era así, y el hombre del conurbano es un provinciano que se quedó sin agua, sin río, sin montaña, es un cazador y un pescador que no tiene medio natural en el cual sobrevivir eficientemente, pero también, a diferencia del capitalino posta a posta, es un tipo que es quedado, no es rápido, no es pillo, es un improductivo, ¿no? Esa representación que probablemente existe sobre todo actualmente, digamos, o vuelve a existir actualmente, o vuelve a insistir fuertemente en la actualidad, una representación que tiene por lo menos 20 años, y yo creo que bastante más, se enraiza, por ejemplo, en aquella de Germani,
Pero yo diría, esa es la representación del conurbano como el horror de los capitalinos, ¿no? Que también era capitalina la de Germani. Yo voy a citar muy brevemente otra representación que de alguna manera también abreva en las dos anteriores, que es el conurbano de Martín Sicioli, ¿no? Martín Sicioli va al conurbano como un explorador en el África, va al Parque Nacional del Kalahari, se pone su casco de corcho blanco, su escopeta para defenderse y va a entrevistar las más diversas monstruosidades humanas, gente que abre bebés, los llena de droga y los hace pasar por una aduana y se mueren los bebés pero llegan con la droga a tiempo, gente que vive de reciclar las más diversas cosas, gente que no sabe vivir, ¿no? Gente que no sabe vivir porque escoge vivir mal. Es una representación, si se quiere, los que leyeron, mis referencias son siempre antiguas, Mafalda, sabrán que Susanita, que era un personaje de Mafalda, decía que los pobres eran pobres porque elegían vivir con cosas de pobres y entonces les gustaban las mandarinas y los fideos. Bueno, de nuevo, una representación negativa sobre el conurbano, que aparte, yo diría, es capitalina, es homogeneizante, el conurbano es una única cosa, es amenazante, el sujeto llamado conurbano entraña un peligro para el conjunto de la sociedad, es salvajizante, son sujetos, digamos, demasiado primarios, aunque no saben vivir en su primariedad. O sea, viven en su primariedad de alguna manera estorbando el proyecto de vida del resto de la nación, que por supuesto está encarnado por los capitalinos. De alguna manera hay un fundamento para esta representación. Las representaciones no son inmotivadas. Yo voy a decir una sola cosa más técnica y sociológica respecto de esto, que es el conurbano se transformó progresivamente, sucesivamente, en una masa poblacional enorme, heterogénea, y desde el punto de vista de las administraciones estatales, provinciales, municipales y nacionales, ingobernable, una fuente de inestabilidad política desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde 1987, 88 en adelante. Los presidentes de este país viven con el temor de que pase algo en el conurbano, ¿no? Bueno, en respuesta a estas representaciones negativas, también yo no voy a delinearlas todas, simplemente quiero referirme a dos que tienen que ver en parte con nosotros y que nosotros haríamos bien en reflexionar sobre ellas. Les voy a citar una muy antigua, sigo hablando de antigüedades, pero yo me acuerdo en el año 1983, que yo en esa época sí era joven, y estábamos presenciando la llegada de los datos electorales de la elección de 1983 que gana Alfonsín. Y yo, digamos, no era peronista, pero tenía muchos amigos peronistas y vi los resultados en una casa gorila y me fui a la calle a verla con amigos peronistas. Y eran las 3 de la mañana y nadie creía que se había perdido esa elección. Y decían, ya van a ver cuando lleguen los votos del conurbano, ¿no? Era una representación del conurbano como una especie de reservorio natural de peronismo, que no funcionó. El conurbano no era peronista y no fue peronista en varias circunstancias. No lo fue, por ejemplo, en las últimas elecciones, donde increíblemente los dirigentes políticos, tanto antiperonistas como peronistas, seguían gobernados por esa imagen. Pero no sé qué va a pasar en el conurbano, ¿no? O sea, los peronistas esperaban que vinieran los votos del fondo, porque el conurbano es un fondo, ¿no? Entonces, cuanto más abajo, cuanto más atrás, cuanto más al oeste, cuanto más al sur, cuanto más al norte, más indios hay. La diferencia de esta representación del conurbano como reservorio de peronismo es que esta mirada es una mirada que dice el peronismo es bueno. Yo no estoy acá para decirles si es bueno o es malo, pues puedo decirlo después, digamos, pero esta mirada se parece mucho a las otras, con la diferencia de que lo que los otros ven mal, estos lo ven bien, ¿no? Porque de alguna manera a los que presenciamos
esa mirada del conurbano horrorizada, se nos ocurrió, y en esto el plural me incluye deliberadamente, porque soy parte de una generación de analistas sociales que intentó lidiar con este problema, y nosotros dijimos, bueno, para algunos el conurbano es todo lo malo, hay que ver qué es lo que tiene de bueno, ¿no? Yo creo que en ningún momento dije es perfecto, donde los otros ven indios, nosotros vemos la perfección moral. Yo no creo haber dicho eso, pero puedo haber dicho algunas cosas que favorecieron que se dijera eso. Y surge como una representación posterior, esta es la quinta a la que me quiero referir, que es una representación del conurbano que es sucesora, heredera de esta de que el conurbano es un reservorio de peronismo, que es el conurbano es un reservorio de cultura popular buena. Yo, claro, digamos, lo digo medio irónicamente, yo soy autor de parte de esas visiones de la cultura de los sectores populares. Creo que haberme metido en algunos momentos con esos temas, que en ningún momento nadie se metía, y mucho menos a mirarlos con empatía, no sé, la cumbia, las iglesias evangélicas, una serie de elementos. Pero digo, en esa visión, también el conurbano pasó a ser todo igual, todo bueno, reservorio de no sé qué bondad moral. Y un poco lo que, digamos, me lleva a pensar este recorrido que yo les cuento es que los analistas sociales hemos vivido atrapados en una especie de pendularidad, de circularidad entre conurbano bueno, conurbano malo, conurbano único, conurbano homogéneo, ¿no? En esa pendularidad era bueno o era malo, pero era homogéneo en la visión de alguna manera, yo diría, capitalina, colonial. Yo ya voy terminando. Y quisiera, digamos, hacer una muy breve maniobra teórica para poder situar esta pendularidad, que tiene que ver con el título de la jornada, el imaginario teórico. La idea de imaginario teórico no es natural, no todo el mundo podría decir imaginario teórico. Les voy a decir muy brevemente algo que no tiene nada que ver con lo que venía hablando. Una de las cosas que hizo popular, práctico, difundido al psicoanálisis, es que el psicoanálisis decía algunas cosas que en su momento eran tremendas, inescuchables, pero realmente interpretaban la realidad como que los niños, los bebés tenían un complejo de castración, ¿no? Y que tenían no solamente eso, que creían que les iban a cortar el pito, sino que tenían una sexualidad. Bueno, cuando Freud hablaba de esas cosas, hablaba de ese nivel, de lo imaginario. Lo imaginario son imágenes que nos gobiernan. Lo que decía Freud es que un niño vive gobernado por el temor a que le corten el pito. Es más, digamos, lo que decía Freud es, nunca dejamos de ser niños, vivimos siempre con el temor a que nos corten el pito los varones. Imagínense en estos tiempos, más todavía, bien merecido que lo tenemos. Pero quiero decir, imaginario es una imaginación que produce efectos. Imaginario es una producción de imágenes que de alguna manera termina performando o haciendo la realidad, y una teoría tiene que ser capaz de deshacer esas imágenes. De la misma manera que el psicoanálisis, que tiene que tranquilizar a un niño y decir, no, pará, no te van a cortar el pito, te vas a morir igual, pero no es un castigo de Dios. Bueno, una ciencia social tiene que poder deshacer las imágenes homogéneas y coloniales del conurbano. Tiene que poder restituirle a la misión del conurbano, que el conurbano hay de todo, y hay pobreza y no son indios, y hay clases medias y no es el barrio norte, y hay universidades, y producen teoría, y producen conocimiento, y producen discusiones como las que estamos haciendo. Digo, la teoría tiene que ser capaz de deshacer esa producción de imágenes autónomas atrapada en un imaginario colonial. Bueno, dejo con Cecilia, que me prometí dejarla en este punto, creo. Bueno, hola. Como continuación de lo que venía contando Pablo,
la idea era un poco contarles el proyecto en el que estamos, que es todo este grupo que formamos parte, que es un proyecto sobre politicidad de los sectores populares en La Matanza del 83 hasta 2015, aunque se fue prolongando, viendo cómo se iban dando las cosas hasta el presente, es la idea. Y hacer esta transición entre las imágenes que se constituyen sobre el conurbano y especialmente sobre Matanza, y cómo nosotros, desde las ciencias sociales, podemos tanto comprender por qué se hacen esas imágenes, cómo criticarlas y construir conocimiento sobre esos territorios. Y en ese sentido yo traía, como para graficar un poco qué imágenes hay de La Matanza, una nota que salió el año pasado en La Nación, el 18 de junio del año pasado, que decía: La Matanza, una Argentina marginal y feroz en el corazón del conurbano. Histórico feudo del peronismo. Esto era el copete de la nota, no les voy a leer toda la nota porque si no, los 2 minutos que nos quedan ya se me fueron acá. Es el partido más grande del GBA y el más poblado de la provincia. Sus 2,2 millones de habitantes viven bajo el flagelo de la pobreza, el narcotráfico y la inseguridad. Tiene 114 villas y asentamientos. Más de la mitad de las calles son de tierra. Eso era lo que anunciaba para hablar de La Matanza. Entonces, para pensar un poco esta imagen que hay de La Matanza, el porqué de ese lugar, un poco tiene que ver, bueno, esto lo ponen en relación a una disputa política, en un contexto de desacreditar a esa matanza, pero también de presentar su centralidad, la cantidad de votos que ese territorio tiene, y su importancia no es solo por la cantidad de población, que tiene que ver con un movimiento que es histórico, pero que se intensificó en las últimas décadas. De 2001 a 2010 la población de La Matanza creció más de un 40%, como también tiene que ver con la reforma constitucional del 94, que modifica cómo es la elección presidencial especialmente, y que no hay más un colegio de electores, sino que es una elección directa. Entonces la cantidad juega directamente en cuántos votos van a cada uno. Entonces desde entonces es que se va construyendo fuertemente esta imagen. Y esta imagen tiene 2 componentes fuertes, así dicho rápido y ahora. Uno tiene que ver con esto de la pobreza, ¿no? Y todas esas indicaciones de la cantidad de villas, bueno, todo marca la idea de pobreza. Y la otra cuestión, bueno, el feudo, los varones del conurbano, y que tiene como esa contracara que también mencionaba Pablo, la cuestión del caos, de la posibilidad del desbande, que se ve un poco en el desorden de ese territorio. Para construir contra esas imágenes y discutirlas un poco es pensar qué población compone esos territorios, que el conurbano, Matanza y todo no son territorios homogéneos, como contaba también Pablo. Pensar que no son homogéneos, no son solo pobres, no son solo sectores populares, hay sectores medios, hay diversidad tanto en relación a los distintos cordones que componen el conurbano, a norte, oeste, sur, a también los corredores, los trenes también configuran distintas espacialidades y otros centros. Bueno, todo eso que sabemos, pero incluso pensando dentro de esa diversidad de los sectores populares, y qué son los sectores populares hoy en día, algo que venimos trabajando hace bastante tiempo, no es una imagen de que los sectores populares son pobres y necesariamente pobres, y tampoco que son, o sea, hay una inestabilidad muy fuerte que se ha dado desde los 70 y los 90 en Argentina, que incide sobre las posiciones sociales, no solo de los sectores populares, sino también de las clases medias. Entonces, si bien uno tiene un poco más, un poco menos, eso nunca sabes si vas a seguir teniendo trabajo, qué podés hacer con eso que tenés, se te desvaloriza lo que tenés por la inflación. Bueno, todas esas situaciones que muchos de nosotros vivimos implican que no es
es tan fácil decir, este está en tal lugar, este otro no, este es clase media. ¿Dónde están las fronteras y cómo eso va variando? Nosotros hablamos como de camadas geológicas, porque los cambios que se fueron dando desde los 70 hasta ahora han impactado en esas posiciones de diferentes maneras, diversificando lo que nos encontramos. Y donde las trayectorias, si uno lo ve a lo largo, si lo ves en un momento, por ahí le pones en un lugar, pero lo ves a lo largo del tiempo y esas posiciones van cambiando por un montón de cosas que juegan. Y que es interesante porque en la misma nota de La Nación que empieza con este copete, también aparece que el McDonald's, algo que Martín me ha dicho hace varios años ya, el McDonald's que más factura en Argentina está en La Ferrere. Entonces, y eso también aparece en la nota, que también es para entender cómo se construyen los imaginarios y cómo juega entre sobre lo que es, o sea, o nuestras visiones, las visiones de los otros, cómo se construyen sentidos sobre la realidad. Y lo otro que quería traer, porque una parte tenía que ver con cómo piensan a la población, a la sociedad que compone, y otra cómo piensan la política. Y me parece que ya me quedo sin tiempo. Me lo reextendieron porque... Pero bueno, queríamos hacer 10 minutos para cada uno para que podamos tener tiempo para charlar. Sí. Bueno, sobre la política, esto de que el peronismo siempre gobernó La Matanza, o sea, desde el 83 hasta ahora gobernó en La Matanza, cosa que es cierta, pero la historia del peronismo a lo largo de estos años muestra tanto una diversidad interna como una trayectoria conflictiva que se fue dando a lo largo de los años. Desde del 83 al 91 gobernó Russo, por ejemplo, que era un dirigente más tradicional, pero que tuvo que lograr, por ejemplo, que la derecha y la izquierda peronista que existía en el distrito no se mataran entre sí. O sea, pensar la transición a la democracia, algo que nosotros hemos pensado desde Capital, pensarla desde ahí ya es distinto. ¿Cómo se hacía con la violencia en este distrito? Y con una situación social que, como vemos acá, se iba complejizando, y están todos los asentamientos y las cosas que ellos nos van a contar. Con el lugar de la policía y procesos de tomas de tierras que tenían que ver con estos procesos de empobrecimiento y cómo estaban cambiando los sectores populares y cómo eso se politizaba, que no necesariamente se politizaba a través del peronismo tampoco, pensando esto de que es peronista, pero no solo peronista. Bueno, así como puntualizando en un momento en los 80, o sea, cuando uno abre la historia empieza a ver la riqueza que no aparece en esas imágenes. Entonces, pensando esta historia en algo que, y para cerrar, habría que haber ido por toda la historia, pero lo estoy haciendo más resumido. Para cerrar, queríamos poner en cuestión esa idea de conurbano, pobreza, peronismo, y pensando cómo los procesos de territorialización de la política, de transformaciones de la política que ha sufrido a lo largo de las últimas décadas, cómo impactó el kirchnerismo, pero también cómo hoy en día, frente a una diversificación de las posiciones, a procesos de individualización, a situaciones en las que el consumo y las redes son muy importantes, también inciden otras formas de hacer política que en las que, por ejemplo, el PRO sabe mucho más. Entonces, habría que pensar cómo, o sea, no sorprenderse tanto de los resultados y empezar a ver qué está pasando realmente ahí y pensar estas transformaciones. Listo.